Bienvenidos al capítulo 10 de análisis económico. El tema ahora es un fenómeno que llamamos externalidades. Una externalidad es, para economistas, el efecto de que un tercero perciba un valor bueno o malo, consecuencia de la decisión de un actor económico, sin que éste lo tome en cuenta en su proceso de decisión. Es entonces el valor no compensado de la acción de un actor sobre el bienestar de otro. Ustedes recuerdan el concepto de bienestar económico y la forma como lo hemos expresado y representado en términos de excedentes, de consumidor, de productor. Ahora, si bien valor a priori podría dar a pensar que siempre algo valorado, algo positivo entre comillas, desconozcamos que a veces es positivo y a veces es negativo. Aquí vemos un ejemplo de externalidad negativa. Se ve en el dibujo como una broma, pero naturalmente los fenómenos de contaminación son un ejemplo muy presente, muy consciente de efectos externos negativos, ¿sí? Porque un actor hace algo, el productor produce ensuciando el aire o el agua o eventualmente mediante residuos sólidos. Pero también nosotros consumidores, al consumir, frecuentemente producimos externalidades. Piensen en los fumadores, piensen en vecinos que hacen una fiesta con ruido, música fuerte en la noche. Piensen en gente que no espera, sino que corta la fila. Esto existe frecuentemente. En nuestro esquema típico, con las cantidades demandadas y ofrecidas y con el precio en el sentido vertical, tenemos entonces una situación inicial donde al precio de mercado obtenemos el equilibrio, la cantidad igual entre demanda y oferta. Y ahora noten en la línea roja de la oferta que este sigue un concepto como costo privado, el costo que incurre entonces el productor para producirlo, lo que él paga directamente en recursos, recursos humanos y otros. Ahora, si para terceros, para otros, existe algo negativo, algo que es un costo, una pérdida de utilidad, ¿sí? No necesariamente solo en términos de pagar, pero es un costo en términos de algo negativo que se percibe. Entonces tenemos un costo de la externalidad que es además del costo privado. Y por lo tanto, hablando ahora de la sociedad entera, el costo social, que es la suma de la externalidad más el costo privado, es más elevado que el costo privado. Por lo tanto, la cantidad que debería óptimamente ser transada en este mercado es distinta, es menos que la cantidad de equilibrio en el mercado privado, ¿sí? Entonces, la externalidad negativa tiene que ver con que estamos en los hechos consumiendo, comprando y por lo tanto produciendo una cantidad que excede lo que sería lo deseable. Ya que no pagamos por la contaminación del aire, manejamos demasiado auto y por lo tanto se producen muchos autos. ¿No? Es un ejemplo solamente, pero ustedes se pueden imaginar otros ejemplos. Estamos entonces teniendo un problema de que otros, y no necesariamente en el mismo país, sino que eventualmente en África o en Asia, tienen que asumir el costo de la externalidad.
de algo que hacemos nosotros. Bueno, eso no suena bien, suena como un problema. Entonces, ¿cómo resolverlo? Como indicación general, internalizar. Ajustar los incentivos para una situación para que los actores tomen en cuenta estos efectos que antes eran externos de sus actos. Por ejemplo, el productor que compra la tecnología más limpia para contaminar menos, asumiendo también que sus compradores van a pagar el precio adicional cuando suben los costos de producción, ¿cierto? Y eventualmente el vecino que no hace fiestas muy ruidosas después de la medianoche y los compañeros fumadores que van a un lugar aire libre o en un cubículo encerrado donde no obligan a sus co-ciudadanos de fumar contra su voluntad, ¿sí? Por respirar. Ahora, si bien nos llama la atención más fácilmente los efectos negativos, hay externalidades positivas, ¿sí? Los monos que sacan los piojos a otros monos, la niña que comparte su paraguas, aquí este pajarito que protege a su compañero, el soldado que ayuda a la señora, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestro esquema? Vemos naturalmente la misma situación de partida, una cantidad de equilibrio en el mercado que corresponde a un precio de equilibrio. Y ahora vemos que junto con demanda vemos valor privado. Y ya podemos saber que debe existir un valor de la externalidad. Ahora no costo, sino que valor, algo bueno entonces, que se produce para terceros cuando quienes demanden este bien o este servicio lo pagan y lo utilizan. Por lo tanto, a nivel de la colectividad entera, el valor total que es más grande que el valor privado. Y entonces, deberíamos estar produciendo, consumiendo en un nivel óptimo que es más allá de lo que hacen los privados entre ellos, ¿ya? Entonces la cantidad deseable, la óptima, es más que la cantidad de equilibrio en el mercado cuando se le deja funcionar por su propia cuenta. Ejemplos. Bueno, un ejemplo muy presente en nuestro país, pero también en otros, es la educación. La educación tiene muchos efectos buenos para los co-ciudadanos, colaboradores, compañeros. Es bueno para virtualmente todos que cada uno se eduque. Pero si hay que pagar por ello y después cada individuo se apropia solamente de parte de los efectos positivos, eventualmente dicen que es muy caro, ¿sí? Y puesto que nadie recompensa por el valor social, que los otros beneficiarios no lo pagan, entonces se produce, consume, entre comillas, muy poca educación. Por lo cual, está llamado a alguien a intervenir de manera favorable en esta situación. Recapitulemos brevemente. Entonces, tenemos dos externalidades, positiva y negativa, donde o sea el valor o el costo social cambian por un componente privado y el otro externo. La externalidad positiva trae consigo que el mercado por sí solo produce una cantidad insuficiente. En el caso negativo, el mercado no regulado produce una cantidad excesiva. Y la indicación de internalizar va en ambos casos, trasladar o sea, valor externo a valor privado o costo externo a costo privado. ¿Cómo lo hace un gobierno? Mediante políticas públicas que pueden ser la regulación, definir bien la situación legal y de incentivos, y eventualmente del lado positivo con
impuestos o subsidios, ¿sí? Subsidiar la educación, o si no dar un impuesto del uso de combustible para reducir la carga de CO2 o otras partículas, ¿sí? Y eventualmente permisos comerciales, que son como los permisos de contaminación, que dan a cada fabricante un cierto volumen de derechos de contaminación y pueden ser vendidos. Entonces, el que tiene una tecnología más limpia podría vender los derechos de contaminar que él no necesita a otro fabricante que no tiene los medios para tener una tecnología más limpia. Cosa muy discutida, porque evidentemente si esto se hace para disminuir las emisiones, la gran pregunta es cuántos permisos se dan al mercado. Pero no obstante, eso es uno de los instrumentos en la discusión. Algunas intervenciones de impuesto correctivo, ¿ya? O de permisos comerciales, como se ven en nuestro esquema, donde se pretende intervenir entonces desde el gobernador. Un economista con apellido Coase lanzó o desarrolló una propuesta, un teorema, que parte de su nombre, que dice que cuando no hay costos de transacción, por ejemplo, costos de ponerse de acuerdo, de llegar a negociar y celebrar un contrato o un acuerdo, cuando tenemos una buena definición de los derechos de propiedad y la situación está claramente definida, entonces se puede negociar exitosamente entre las partes privadas, demanda, oferta, y entonces la externalidad se puede internalizar sin que intervenga el regulador externo, el gobierno. Ahora, ahí aparece el concepto de costos de transacción, que son entonces todos los esfuerzos que tienen que ser hechos para poder establecer un acuerdo y implementar